En la oscuridad siempre queda una verdad esperando ser descubierta. Casos reales, historias que muchos quisieron enterrar, crímenes que marcaron vidas y cambiaron la historia. Aquí no hay ficción, solo hechos, análisis y evidencias. Porque cada historia merece ser contada y cada víctima recordada. Esto es Entre Sombras y Evidencias. Suscríbete y acompáñanos, donde la verdad nunca se oculta. Noruega es uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, en una noche de mayo, una adolescente fue asesinada brutalmente y, 30 años después, el caso sigue abierto. La pregunta no es solo quién la mató, sino cómo un país entero pudo perder la verdad. El amanecer revela lo que la noche intentó ocultar. En un camino rural de la isla de Karmøy, entre grava húmeda y hierba aplastada, yace el cuerpo sin vida de una joven. El silencio es espeso. No hay testigos. No hay gritos registrados. Solo la evidencia brutal de una violencia desmedida. Aquí termina una vida, y comienza una de las investigaciones más controvertidas en la historia moderna de Noruega. Pero para entender este crimen, hay que retroceder. Mucho antes del camino. Mucho antes de la sangre. Birgit Tengs nace en la década de los 70, en una Noruega que prospera, que confía, que cree en la seguridad como un derecho adquirido. Crece en Karmøy, una isla tranquila, donde todos se conocen y el peligro parece una idea importada. Es una adolescente común, estudios, amistades, planes pequeños pero reales. No es famosa, no es problemática. Precisamente por eso, su muerte sacude tanto, porque podría haber sido cualquiera. A mediados de la década de los 90, Noruega se percibe a sí misma como un modelo social. Baja criminalidad, alta confianza institucional. Los crímenes violentos son raros, casi impensables. Este contexto no solo define el país, también define la investigación. Porque cuando una sociedad no está preparada para el mal, suele buscar respuestas rápidas. Demasiado rápidas. Es el sábado 6 de mayo de 1995. Birgit asiste a un baile juvenil en Kopervik. Nada extraordinario ocurre allí. Ríe, conversa, pasa el tiempo como cualquier otra adolescente. Cerca de la medianoche decide volver caminando a casa de sus abuelos. Una distancia corta un trayecto que ha hecho antes. Nunca llegará. Birgit camina sola. No hay señales de miedo. No hay llamadas de auxilio. En algún punto del trayecto, algo ocurre. La investigación posterior revelará un ataque extremadamente violento, desproporcionado, lleno de furia. No un accidente, no un arrebato menor. Alguien decidió matarla. Horas después, el cuerpo es hallado. La noticia se propaga como una grieta. Karmøy despierta en shock. Los padres reconocen el nombre. Los vecinos reconocen el rostro. La policía llega a una escena compleja, pero el tiempo corre. Y con él, la presión. Desde el primer día, la pregunta no es solo quién lo hizo, sino cómo pudo pasar aquí. Los medios exigen respuestas. La comunidad exige seguridad. Y la policía, sin experiencia reciente en crímenes de este tipo, comienza a buscar al culpable más cercano. Poco a poco, la investigación se estrecha. No hacia un extraño, no hacia un desconocido, sino hacia alguien del círculo más íntimo. Una decisión que cambiará para siempre no solo este caso, sino la vida de varias personas inocentes. Antes de que termine el año, la policía anunciará que ha resuelto el caso, pero lo que parecía justicia, pronto se convertirá en duda, porque el error más grande de esta historia aún no ha ocurrido. Un crimen sin resolver genera miedo.
Pero una investigación mal resuelta puede destruir más vidas que el propio asesino. En este episodio, Noruega cree haber encontrado al culpable demasiado pronto. Apenas han pasado semanas desde el asesinato. La conmoción inicial se transforma en ansiedad colectiva. Los medios preguntan todos los días lo mismo. ¿Hay un sospechoso? ¿Hay avances? ¿Hay seguridad? La policía no investiga en el vacío. Investiga bajo una lupa nacional. Y cuando el miedo crece, la prisa se convierte en una amenaza silenciosa para la verdad. En criminología existe una idea recurrente. El agresor suele conocer a la víctima. En muchos casos es cierto. En este, la teoría se transforma en obsesión. La investigación comienza a cerrarse hacia el entorno más próximo de Birgit. Amigos, conocidos, familiares. La pregunta deja de ser quién pudo hacerlo y se convierte en quién encaja mejor. No hay pruebas físicas concluyentes. No hay testigos directos. Pero hay algo poderoso, la posibilidad de cerrar el caso. Desde ese momento, la investigación deja de buscar respuestas y empieza a buscar confirmaciones. Los interrogatorios se repiten durante horas, días, semanas, sin abogado, sin apoyo psicológico adecuado, bajo técnicas que hoy serían duramente cuestionadas. Las preguntas no buscan información nueva, buscan coherencia con una historia ya escrita. Finalmente, ocurre lo inevitable. El primo confiesa, no una confesión clara, no un relato firme, sino fragmentos, dudas, contradicciones. Pero para la policía, es suficiente. La confesión es la pieza que faltaba, aunque no encaje del todo. Noruega respira. Los titulares hablan de resolución. La comunidad quiere creer. El sistema se felicita a sí mismo. Pero hay un problema fundamental. La evidencia física no respalda la confesión. Y algunas pruebas apuntan en otra dirección. Con el paso del tiempo, la confesión comienza a desmoronarse. El primo se retracta. Explica la presión, la confusión, el agotamiento mental. Pero una vez que el sistema decide, revertir la narrativa es casi imposible. Aunque legalmente no es condenado por asesinato, el primo queda marcado para siempre. En una comunidad pequeña, la sospecha es una sentencia perpetua. Y mientras tanto, el verdadero asesino, siempre que no sea él, permanece libre. Años después, nuevas tecnologías revelarán algo inquietante. El ADN encontrado en la escena del crimen no pertenece al sospechoso. Y entonces surge una pregunta devastadora. ¿Y si toda la investigación comenzó por el camino equivocado? Durante años, Noruega creyó que el caso estaba resuelto. Pero la verdad no siempre grita. A veces espera en silencio, hasta que la ciencia decide hablar. Y cuando lo hace, puede derrumbar sistemas enteros. El tiempo pasa, pero el crimen no envejece. A finales de los años 90 y comienzos del nuevo milenio, el caso de Birgit Tengs se va apagando en la memoria colectiva, sin llegar nunca a cerrarse del todo. No hay juicio definitivo, no hay sentencia firme, solo una sombra que persigue a un hombre y una investigación que nadie quiere volver a mirar de cerca. A comienzos del siglo XXI, la criminología entra en una nueva era. El análisis genético se vuelve más preciso, más confiable, más revelador. Pruebas antiguas, antes inútiles, ahora pueden hablar. Y el ADN recogido en la escena del crimen de Birgit Tengs es reanalizado. Los resultados no confirman la versión oficial, la contradicen. El perfil genético no coincide con el primo. Durante años, esta información permanece contenida, incómoda, difícil de explicar, porque aceptar el resultado implica aceptar algo peor, que el sistema falló.
Finalmente, el primo es exonerado de toda responsabilidad penal relacionada con el asesinato, pero la absolución no devuelve los años perdidos, ni borra el estigma. La justicia llega tarde, y solo a medias. Aceptar el error no es fácil, especialmente cuando el error es institucional. La policía noruega enfrenta críticas crecientes, interrogatorios coercitivos, sesgo de confirmación, dependencia excesiva de una confesión frágil. Pero durante años, la reacción es el silencio. Si el primo no fue, ¿entonces quién? ¿Un agresor solitario? ¿Un conductor desconocido? ¿Alguien que jamás estuvo en la lista de sospechosos? Las preguntas vuelven a abrirse, más inquietantes que nunca, porque ahora apuntan hacia afuera, hacia lo desconocido. En medio del debate institucional, Birgit vuelve a desaparecer. Su nombre se menciona en informes, no en recuerdos. El caso se discute como error judicial, no como tragedia humana. Y ese desliz también es una forma de violencia. Con la presión pública y mediática en aumento, las autoridades deciden reabrir formalmente la investigación, no para confirmar lo que ya se creía, sino para empezar de nuevo, desde cero. Pero comenzar de nuevo significa admitir que durante años, el asesino estuvo libre. Al revisar viejas pruebas, surge un detalle ignorado durante décadas. Un vehículo, una presencia fugaz, un posible testigo que nunca fue escuchado. Y por primera vez, la verdad parece mirar en otra dirección. Reabrir un caso no significa corregir el pasado. A veces significa descubrir cuántas oportunidades se dejaron escapar. Y en esta historia, cada omisión pesa tanto como una mentira. Cuando la investigación se reinicia, el enfoque cambia. Por primera vez, la policía acepta una posibilidad que antes había descartado. El asesino podría no conocer a Birgit Tengs. Esta simple idea altera todo. Significa que durante años se buscó al culpable en el lugar equivocado, y que el verdadero agresor pudo haber sido un desconocido de paso. Los investigadores vuelven al camino. Miden distancias, tiempos, visibilidad. Analizan el entorno con ojos nuevos. El lugar ya no parece tan seguro. Hay curvas cerradas, tramos sin iluminación, zonas donde un vehículo puede detenerse sin ser visto. El escenario del crimen comienza a hablar. Entre antiguos informes surge un detalle apenas mencionado en 1995. Un coche observado cerca del área esa noche. No fue investigado a fondo. No se priorizó. En retrospectiva, esta omisión se convierte en una de las decisiones más costosas del caso. Algunos vecinos habían visto movimientos inusuales, luces, un vehículo detenido, pero sus relatos quedaron enterrados bajo la narrativa dominante. Cuando una investigación cree tener la respuesta, deja de escuchar. El perfil genético desconocido se mantiene firme. No coincide con nadie del entorno de Birgit. Esto confirma una hipótesis inquietante. El asesino no era parte de su vida cotidiana. Era un extraño, y eso lo hace mucho más difícil de encontrar. Cada nueva revelación apunta hacia errores pasados, y con cada error surge resistencia. Reconocer fallos implica asumir responsabilidades. Implica aceptar que la verdad fue sacrificada por la urgencia. No todos están dispuestos a hacerlo. Con el tiempo, nuevos investigadores se suman al caso, menos atados al pasado, más abiertos a cuestionar decisiones anteriores. No buscan proteger una versión, buscan entender qué ocurrió realmente aquella noche. A pesar de los avances, el asesino sigue sin rostro. No hay nombre, no hay arresto, solo la certeza de que estuvo allí y que se perdió en el tiempo mientras la investigación miraba en otra dirección.
Pero el ADN desconocido no desaparece. Años después, una coincidencia parcial emerge en una base de datos. No es una respuesta completa, pero es la primera vez que el pasado parece acercarse al presente. Durante casi 3 décadas, el asesino no tuvo rostro, pero en la era de las bases de datos genéticas, incluso el pasado deja rastros, y cuando uno de ellos coincide, ya no hay vuelta atrás. El ADN desconocido ha estado allí desde el primer día, guardado, catalogado, olvidado por momentos. Durante años no conduce a nada. Las bases de datos crecen lentamente. La tecnología avanza, pero la respuesta no llega, hasta que un día, el sistema devuelve una coincidencia parcial. No es una identificación directa, es un parentesco lejano, un vínculo genético que sugiere familia, no identidad. Pero en investigaciones modernas, esto es suficiente para abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. El pasado empieza a conectarse con el presente. La línea genética conduce a un hombre adulto, sin relación conocida con Birgit Tenz. Vivía en la región. Tenía vehículo. Tenía oportunidad. Por primera vez desde 1995, el perfil encaja sin forzarlo. Décadas después del crimen, el hombre es arrestado. La noticia sacude a Noruega. No por la sorpresa, sino por el retraso. El caso que nunca murió acaba de despertar. 30 años no pasan en vano. Los recuerdos se erosionan. Las coartadas se vuelven borrosas. La defensa señala lo evidente. ¿Cómo probar hoy lo que ocurrió una noche de mayo tan lejana? El tiempo, ahora, juega contra la justicia. La opinión pública se divide. Algunos sienten alivio, otros desconfianza. Después de tantos errores, la fe en el sistema ya no es absoluta. Esta vez, Noruega no quiere una respuesta rápida, quiere una verdadera. El proceso judicial se prepara con extremo cuidado. Cada paso es observado, analizado, cuestionado. El sistema sabe que no puede fallar otra vez. No solo está en juego un veredicto, sino la credibilidad de toda una institución. Entre ADN, sospechosos y errores pasados, algo cambia. Birgit Tenz deja de ser un caso y vuelve a ser una persona. Una adolescente que no volvió a casa, y cuya historia exige algo más que estadísticas. El juicio aún no ha comenzado, pero ya hay una certeza imposible de ignorar. Si el acusado es culpable, el sistema tardó 30 años. Y si no lo es, el error sería irreparable. 30 años después del crimen, la pregunta ya no es solo quién mató a Birgit Tenz. La pregunta final es más incómoda. ¿Puede un sistema reparar el daño que él mismo causó? El juicio comienza bajo una atención nacional sin precedentes. No es solo un proceso penal, es un examen público al sistema de justicia noruego. Cada prueba es observada con lupa. Cada argumento se mide no solo por su fuerza legal, sino por su peso moral. 30 años de espera han elevado el estándar al máximo. La acusación se sostiene principalmente en la evidencia genética. El ADN encontrado en la escena coincide con el del acusado, pero no hay testigos directos. No hay confesión. No hay recuerdo vivo de aquella noche. La ciencia es precisa, pero el contexto es frágil. La defensa no niega la gravedad del crimen. Cuestiona la solidez del caso. Señala los errores del pasado, las omisiones, la contaminación investigativa. Y sobre todo, el tiempo, un enemigo silencioso que borra certezas y multiplica dudas. El juicio no puede ignorar lo ocurrido en 1995. La falsa confesión. El sesgo. El primo acusado injustamente. Ese error inicial proyecta una sombra larga, porque una investigación que empieza mal,
rara vez se recupera del todo. El tribunal finalmente decide. El acusado es absuelto, no porque se pruebe su inocencia absoluta, sino porque la duda razonable persiste. El ADN no basta para reconstruir, sin fisuras, una noche ocurrida 3 décadas atrás. Noruega reacciona con una mezcla de decepción, resignación y cansancio moral. No hay alivio, no hay cierre, solo la sensación colectiva de que algo esencial se perdió en el camino, la posibilidad de una verdad clara. Birgit Tengs tendría hoy más de 40 años, pero el tiempo se detuvo para ella en aquel camino. Su nombre permanece como símbolo de una víctima, y también de un sistema que aprendió demasiado tarde. Este no es solo un caso sin resolver, es una advertencia. La justicia no puede permitirse la prisa, ni el orgullo, ni el miedo a equivocarse, porque cuando el sistema falla, no solo pierde credibilidad, pierde vidas, tiempo y verdad. El asesinato de Birgit Tengs sigue sin culpable condenado, pero dejó algo irreversible, un país obligado a mirarse al espejo y a preguntarse si la justicia es solo encontrar respuestas, o también saber esperar por las correctas.